Llegó el momento de mostrarte una dura prueba de agua a este Galaxy Z Flip 5. Ustedes saben que Samsung nos tiene acostumbrado a crear teléfonos con una muy buena resistencia al agua y en esta prueba vamos a ver si este Galaxy Z Flip 5 resiste. Ahí estoy pasando imágenes. La verdad es que lo único que tuve a la mano es mi acuario porque estamos en invierno y aquí en invierno las piscinas las cierran. No tengo una piscina abierta. Hubiese sido brutal que yo fuese a una piscina y me sumerja debajo del agua. Pero antes de sumergirlo al agua, debo decir de que no lo recomiendo, chicos. Esto es un video para que ustedes puedan ver que si por accidente el teléfono se cae al agua, pues vamos a ver si se puede salvar. Y basado en la experiencia que he tenido con otros terminales de Samsung, hay un buen trabajo aquí. Yo dudo mucho que este Galaxy Z Flip 5 se dañe por agua. Y de hecho ya yo esa prueba la había hecho. Lo que pasa es que para que el video sea más interesante, quise venir acá y contarte la experiencia. Fíjate, lo sumergí debajo del agua, completamente encendido. Lo dejé ahí por un rato. Y no pasó nada, el teléfono siguió funcionando. Después no me conformé con eso, sino que lo agarré y hice esto. Ustedes saben que este viene con pantalla abatible, ¿verdad? Que podemos hacer esto. Lo abrí debajo del agua, hice esto, lo puse así a boca abajo, lo puse de todas maneras debajo del agua y la verdad es que, fíjate, aguantó esa dura prueba sin problema. La verdad es que Samsung ha hecho un gran trabajo y esa prueba yo la grabé hace como unos días atrás y sin embargo el teléfono está trabajando sin problema. No tuve ninguna situación con el pin de carga. Ustedes saben que antes, cuando yo grababa esas pruebas de agua, pues tenía siempre problemas con el pin de carga. Tenía que esperar de que la humedad, de que el agua salga de aquí, de la parte del puerto USB-C. Y luego de un rato, pues el teléfono en la mayoría de los casos se arreglaba. Ha sido muy raro con el Samsung que yo haya tenido problemas haciendo esa prueba de agua. Hasta con los gama media del A70, el A71, el A72, el A50, el A51, el A52. Yo le he hecho esa prueba a la mayoría de esos teléfonos y todos, a pesar de que hay teléfonos gama media, pues la mayoría pasaron esa dura prueba. Es muy raro el dispositivo de Samsung que a mí se me dañó por agua. Muy raro, no recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo y yo tengo mucho tiempo. Los que son viejos aquí en el canal saben que yo tengo mucho tiempo haciendo este tipo de pruebas y qué bueno de que este Z Flip 5 haya aguantado. Yo mismo no comprendo cómo es que este teléfono no se vende. O no se vende no, sino que tiene como poco usuario. Sin embargo, esto es un concepto que a mí me ha dejado fascinado el tener. Mira, es un teléfono que cabe hasta la palma de tu mano. Un teléfono muy lindo, muy cómodo. Y yo siento que el teléfono se ha vendido muy poco para las prestaciones que brinda. Así que wow, me ha dejado sorprendido. Y de hecho, si tú eres nuevo en el canal, voy a dejarte un enlace donde hice un revisado para que vayas y veas todas las prestaciones de este teléfono, ya que cuenta con unas prestaciones muy buenas y los resultados a mí me dejaron enamorado. Así que ya sabes, ve a la descripción para que veas y por ese precio yo creo que no se puede pedir más de ahí, ya que este teléfono tiene un buen precio y viene con unas prestaciones muy buenas. Yo lo he estado usando por un tiempo y hasta ahora no tengo nada negativo en contra de este teléfono de Samsung. Esta prueba de agua la pasó con puntuación 10 de 10. Fíjate, el teléfono está trabajando al 100. Mira que está todo funcionando. La huella digital funciona. El desbloqueo facial funciona. Cuando tú lo pones así, cuando lo cierras, fíjate que sigue mostrando la imagen. No sé si alcanza a ver allá en la cámara. Fíjate cómo muestra la imagen. Y la verdad es que este teléfono es muy lindo. Este es el Galaxy Z Flip 5 y acaba de pasar esa dura prueba de agua.